Hola, hola, qué gusto saludarte una vez más. Estamos en la semana número 10 y estamos juntos acompañándote aquí entre amigos. Estoy con Cristian, estoy con Luis, para que disfrutemos juntos del estudio de Inverso de esta semana, un tema apasionante. Vamos a ver la viuda pobre, la dadora extrema. Este material llega a ustedes a través de la Corporación Universitaria Adventista con el apoyo de Hope Media Colombia y estamos felices de que puedas acompañarnos del otro lado y difundir este material para beneficio de muchos adolescentes, jóvenes y familias. ¿Qué les pareció esta semana de estudio? Genial, genial. La verdad que Muy nuevamente otra historia y otra experiencia, muchos aprendizajes. Tal vez cuando uno dice una historia de ofrendas del Nuevo Testamento, rápido va a la viuda. Y yo no me había dado cuenta que había tantas, porque Exacto. hemos estado hablando de tantas historias de dadores extremos que ha sido de verdad impresionante esa visión que le está imprimiendo el autor. Y está interesante empezar con las del Nuevo Testamento, ¿no? Sí, Porque sí, hasta sí, ahora sí, vimos sí. todas del Antiguo y alguno puede decir, bueno, lo de los diezmos y ofrendas era algo de Israel, pero no, también es algo del cristianismo. El cristianismo, La semana claro que que viene sí. también vamos a ver una historia muy Sí. conocida. Entonces, vamos con la introducción. Hay una historia interesante que este folleto menciona y es con relación al padre del pastor Pavel Goya. No sé quién será el pastor Pavel Goya. Y entiendo que está en la conferencia general. Debe ser. Sí, está Así creo que en el área de Secretaría Ministerial, creo que está aquí. Exacto. Perdón que no lo conocía, pero bueno, Está bien. uno no tiene que conocer a todos, pero lo pueden googlear y conocer un poquito más de la historia, porque es bien interesante. El padre tenía muchos recursos, tenía una constructora, y en vez de tener autos lujosos, una casa lujosa, vacaciones lujosas, decía, cada vez que yo recibo más, lo quiero dar para la misión de la iglesia, para que Así otros es. puedan conocer sobre Dios, ¿no? ¿Y qué pasaba si en algún momento recibía muchísima plata más? Porque uno dice, bueno, yo recibo, no sé, normalmente $10,000, imagínense, y entonces uno dice, bueno, la proporción que vamos a dar para ayudar en la construcción de una iglesia o a la misión de la iglesia va a ser el 10%, ¿no? Pero llega un momento donde cuenta la historia que ellos recibieron demasiado. $25,000. 25,000. ¿no? Y quizá empezaban a debatir y decir, bueno, ¿qué hacemos? Sí. La esposa le pregunta, todo, bueno, ¿cuánto vamos a ¿damos dar? todo esto o quedamos? ¿no? Es increíble. Yo quiero leer dos citas cortitas de la historia. Cuando él solía decirle a su esposa, si las cosas mejoran, Exacto. podríamos promover aún más la obra de Dios. O sea, él tiene otros intereses. Esos son los tesoros que tenemos, porque lo único que llevaremos al cielo Exacto. son almas. Almas. Invirtamos en almas. Increíble, me pareció lindo eso. Me gustó porque, claro, a uno le choca un poquito, ¿no? Que uno Sí. dice, bueno, me gustaría cambiar esto, cambiar lo otro. Sí. Y claro, en definitiva, nada de eso vamos a llevar Ajá. y poder invertir en almas es interesante, ¿no? Y bueno, en ese momento dice que ellos decidieron dar qué porcentaje. Todo primero. Todo, primero Todo, primero todo. todo. Dijeron, bueno, pero es mucho Ajá. con relación a lo que damos. ¿Por Sí, qué no sí. nos quedamos con un poquito? ¿O por qué Exacto. no damos el 10%? Invirtieron los Invirtieron valores reales, reales. Y entonces finalmente dieron el 90% y 90%. ellos se quedaron con el Con el 10%. 10. Hoy vamos a hablar sobre porcentajes, ¿no? Porque parece que en la matemática de Dios o en esta historia en particular algo no funciona bien. ¿no? Pareciera, sí. ¿Qué es más? ¿2 monedas pequeñas o un gran tesoro? ¿De qué depende que una ofrenda sea mayor o menor? ¿De la cantidad o de la calidad? ¿Cómo es? Bueno, para Dios es más importante definitivamente la calidad Sí. que la cantidad. A veces nosotros creemos, porque es una cultura muy humana pensar así, que entre más doy, entre más tengo, Dios me responde más, Dios sonríe más y me bendice más. Pero puede ser, como en la mayoría de los casos, que si doy más, no necesariamente estoy más conectado con una relación de mayor calidad con Jesús. Yo, haciendo ya prácticamente una conclusión de la lección, podría decir que a mayor cercanía y conexión con Jesús, mi dadivosidad aumenta. Pero cuando la conexión con Jesús que tengo es muy floja, es muy frágil, es muy intermitente, desciende, entonces mi dadivosidad obviamente desciende. Y hablo de la calidad de esa dadivosidad, no necesariamente de la cantidad. Exacto. Y fíjate, perdón Dani, y fíjate que en la historia que tenemos por delante de la viuda pobre, uno dice, hay calidad y hay cantidad. Porque ella estaba dándolo todo, y eso es cantidad. Y también es calidad porque lo que estaba dando
era todo lo que tenía y era algo que salía del corazón. Así que yo siento que vemos en la historia, Dios está interesado en la calidad de nuestra ofrenda, lo que hay en el corazón. Pero ella realmente estaba dando todo lo que tenía. Y los ricos que llegaban al templo daban, bueno, una proporción de lo que tenían, quizá los que les sobraba, pero ella llegó al templo a darlo todo, su corazón y todo lo que tenía económicamente. Me gusta esa historia porque menciona que Jesús dedica, ¿no? Dios, ¿no? En la tierra dedica un tiempo para sentarse y visualizar eso, visualizar. ¿no? Yo me imaginaba, ¿será que Dios se pone a mirar cuando yo tengo que ofrendar? Hoy día. ¿No? Y no solo está pensando a ver qué billete de qué color saco, sino cómo está mi corazón. Si yo planifiqué mi ofrenda o simplemente es, a ver qué hay. Porque a veces pasa eso, ¿no? Sí. No planificamos en la semana la ofrenda. De niño siempre me invitaron a buscar el mejor billete, el más... no solo el del valor, sino también el mejor... El más bonito. El más bonito, el que no esté doblado, sucio, escrito, ¿no? Porque es como para Dios. Jesús se pone a mirar esa escena, empieza a ver hombres o mujeres que ponían mucho dinero, pero Jesús tiene esa habilidad de mirar el corazón. No le interesaba cuántas monedas caían, el ruido, porque la gente que traía mucho intentaba como que mostrar que estaba cayendo mucho dinero, ¿no? Claro. Y de repente viene alguien que dos blancas no hacen ni ruido. No hace ni ruido. Era muy incipiente, muy invisible lo que estaba haciendo a los ojos humanos, la viuda, pero a los ojos de Dios era todo. Yo quiero leer una parte de la página 116, allí justo en la introducción de la semana, en el último párrafo, dice que las personas que llegan a vivir una relación con Dios de tal calidad son de esta manera. No tienen nada que temer. Sus ojos y su corazón ya están anticipando el más allá del Jordán y casi pasan ya el mundo feliz más allá. De alguien así se dice que habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Isaías 33, 16. Es decir, la viuda ya vivía en un nivel de sobrenaturalidad, de trascendencia, porque decía, bueno, esto es todo lo que tengo, no me importa, pero es todo lo que yo quiero dar para Dios. Tremendo. En la proporción en que yo tengo. Es decir, ella no se ponía a pensar en el qué dirán. Va a pasar después, ¿no? Muchas veces nosotros vivimos una experiencia de dadivosidad con una sombra, un fantasma, y es el qué dirán. Si yo doy más, si demuestro que doy más, si me ufano y aparento que tengo, y las bendiciones como que, ahí va un hombre de Dios o una mujer de Dios, pero con la viuda no fue así. Ella secretamente lo hizo, pero Jesús sí la estaba haciendo. Y Jesús mira y dice, de cierto les digo que nadie puso tanto como esta mujer, ¿no? O sea, las matemáticas medias extrañas, pero era el corazón y era la proporción también, ¿no? ¿Cuál es la verdadera motivación para dar ofrendas? Porque quizá alguno puede decir, bueno, mi motivación es que la misión pueda seguir creciendo en otros lugares, ¿no? ¿Esa debería ser la verdadera motivación para ofrendar? Es como que la misión siga avanzando y es como que, bueno, yo apoyo a las misiones y por eso ofrendo. ¿Es esa la verdadera motivación? Si bien puede ser una motivación, el interés que tenemos en que la obra avance no debería ser la motivación principal, porque yo no tengo que dar mis ofrendas o mis diezmos para que algo ocurra con eso, o con el interés de que siempre ocurra lo que yo quiero, o esperando algo a cambio, es decir, que se haga visible algo porque estoy dando el dinero, sino que realmente lo hago desde un corazón que ha sido agradecido por lo que ya yo he recibido. O sea, Dios me ha bendecido y yo le doy, pero en gratitud, independientemente del destino o del rumbo que tomen las ofrendas que estoy dando. Es interesante porque Jesús sabía perfectamente lo que estaba pasando en el templo, ¿no? Esas ofrendas que se recibían no tenían auditoría, ¿no? Nadie sabía bien qué se hacía con eso. Estaba todo tergiversado. Claro, Jesús sabía que quizá esas dos blancas que estaba poniendo esa mujer, que era todo lo que tenía, no se iba a utilizar para el motivo que ella pensaba en su corazón. Me tiene que llevar eso a pensar a mí y decir, estoy dando todo y no sé qué harán los que tienen el poder de administrar esto. ¿Por qué Jesús no detuvo a esa mujer? Es la pregunta. Porque Jesús, sabiendo lo que iba a pasar quizá con ese dinero, podría haber hecho, no, dale al pobre que está ahí. ¿Por qué Jesús no hace eso? Jesús desde hacía siglos había establecido el sistema de las ofrendas, y lo que Él me pide a mí es un corazón agradecido, un corazón que responda a sus bendiciones, y ya ese tema de cómo se trabaja la administración no le corresponde al ofrendador o al diezmador. ¿Sí? Lo que Dios mira principalmente es
oye, que tú entregues esa proporción, que tú respondas a la relación que yo estoy teniendo. Ahora yo trabajaré de otra manera con aquellos que la administran. Sí. Eso no quiere decir que yo no, como la misma lección lo pedía, oye, estás en el derecho de decir, ¿y cómo se administra esto? Me gustaría saber hacia dónde Sí. va, en qué proyecto se utiliza, y por eso hay un sistema de auditoría que tiene la iglesia, Así es, exacto. y no hay que solamente hacer las cosas bien, sino presentarlas de la forma en la que se Sí. está haciendo. Exacto, y Sí. creo que de eso también hablaba el día 5, ¿no? Que es En busca de una patria, pero hablaba con relación a cómo la iglesia adventista puntualmente tiene este sistema de tesorería, Sí. ¿no? ¿Uno tiene acceso quizá a los números que se manejan en la tesorería? Sí, total. ¿O eso solo depende del pastor y de algún líder? ¿O todos tienen acceso? ¿La junta tiene acceso? ¿Cómo es que funciona en la iglesia adventista? Las finanzas en la iglesia adventista es un asunto totalmente transparente. Y me gustaría resaltar un texto que se encuentra en ese día 5 de la semana 10 que dice, es el párrafo 4, otro aspecto importante es que hay un sistema de auditoría sólido y vigilante que investiga regularmente todos los procesos financieros y administrativos y publica informes. O sea, estos informes están para todo aquel que quiera revisarlos. A mí me gusta la transparencia que tiene la iglesia en ese aspecto. Exacto, y la iglesia adventista, como menciona aquí, es una iglesia que es una entidad legal. Sí. Legal. ¿No? O sea, no es alguien que, bueno, yo pongo una iglesia y entonces no le doy cuenta a nadie, sino que... Tiene una entidad personería legal. jurídica. Sí. Todo lo que entra, el gobierno también lo sabe, cómo Claro que se sí. administra, cómo se entrega, cómo se distribuye. Todo eso también cumple las normas legales del gobierno. O sea, hay una Sí. auditoría interna de la iglesia que quizá el gobierno no la pide, pero la iglesia dice, no, hay que hacerla. Y- Nosotros mismos internamente tenemos que hacerlo. Y es a nivel mundial. El primer auditor de la iglesia debe ser el pastor. Exacto. Pero también a los pastores, no sé si los muchachos quienes nos están viendo en este momento conocen, pero los distritos son auditados. Hay un auditor de la asociación Sí. que recorre los distritos y visita todas las iglesias, revisa los libros de tesorería para ver si realmente lo que Sí. entró, en qué se utilizó, que todo quede muy transparente y hace un informe y todos los hermanos tienen acceso a eso. Sí. Por si alguien no lo sabía, están en el derecho de pedirlo. Otra cosa Sí. interesante es que todas las decisiones financieras no la toma una persona, sino un comité. Un comité. ¿No? O sea, hay una junta que establece comisiones y ese comité es el que presenta a través del presupuesto que se le ofrece para utilizarlo de la mejor manera. No es que una persona dice, a mí me gustaría que pongamos 10 luces más acá. No, es una decisión que se toma Sí. así en grupo, en consenso. Y otra bien interesante es que podemos recibir recibos, ¿no? Sí. Comprobantes de lo que hemos dado, ¿no? Así es. Siempre y cuando no sean tal vez ofrendas sueltas, que es imposible saber lo que uno puso, pero de diezmos, de ofrendas puntuales que uno pone tal vez en el sobre de diezmo, uno puede recibir así el comprobante de que lo ha hecho. Eso es Sí, bien sí. interesante Y también. es importante también no dejarse tal vez uno contaminar con tal vez un grupo de personas o alguna persona resentida que empiece a generar críticas hacia Sí. la administración de los recursos y como que uno se pega a eso también. No, tenemos el derecho y el deber también de nosotros indagar y preguntar con el mejor espíritu hacia dónde van las ofrendas, cómo se están utilizando. Y no solamente porque yo di la ofrenda, sino porque son los recursos de Dios, Sí. es la plata de Dios. Esa dadivosidad tiene que ser transparente, como decía Cristian, pero es mi responsabilidad también buscar Sí. que esa transparencia sea evidente y no Exacto. dejarme llevar por tal vez una crítica que alguien por allí está esparciendo, sino frenar eso desde lo positivo, buscando Sí. la verdad, pero con un buen espíritu. ¿Qué es más difícil? Pero vamos a pensar bien. ¿Cuál necesita un compromiso más real y concreto? ¿Dar diezmos o dar ofrendas? ¿Qué creen? ¿Que puede recibir necesitar un Sí, compromiso mayor mayor. de mi parte? Las ofrendas definitivamente. Siento que el diezmo en sí es como decir, bueno, debo dar el diezmo porque Dios me pidió el diezmo de mis ingresos. Como que eso está ya Está medio ya oficial. estipulado, es una cosa marcada. Y la ofrenda, bueno, me la dejó medio bueno, el porcentaje como quieras manejarlo y todo esto. Entonces a veces imagino que cuando las cosas se ven como apretaditas podemos decir, este mes de pronto o voy a recortar la ofrenda o quizás no voy a darla. Ahí se requiere un poco más de fe porque la ofrenda también estuvo instituida por Moisés en el Antiguo Testamento. Proporcionalmente, pero se encontraba la ofrenda, ahí se encontraba la ofrenda. Traigan sus ofrendas de manera proporcional a los ingresos.
también se encontraba como palabra de Dios. Así que creo que allí necesitamos un poco más de fe. ¿También, Luis, crees lo mismo? ¿Más fe para dar ese porcentaje de ofrendas que el diezmo? Y yo creo que sí, yo creo que sí. Igualmente para el diezmo se necesita un compromiso Claro, muy grande, claro, sí. porque es el reconocimiento de Dios, es el 10%, y tal vez hay hermanos o muchachos que ganan mucho dinero, el 10% es un montón de plata. Pero bueno, vamos a hablar de las ofrendas específicamente. Sí se requiere un compromiso mayor, un desprendimiento mayor. Pero yo le agregaría algo, y es el elemento de que en la medida en la que nosotros podemos tener una apertura a lo que es el fin del mundo, las profecías, Cristo viene pronto, esto se acaba, se termina, ¿cuántos puedo salvar? ¿Cuántos todavía no conocen? Entonces mis ofrendas obviamente que irán en aumento. Claro. ¿Por qué? Nos pasará lo que le pasaba al papá del Pavel Goya, de este pastor. O sea, yo tengo un afán porque la gente conozca que yo tengo que dar, dar. Y en la medida en que yo doy, Dios me va a bendecir mucho más. Entonces requiere un compromiso mayor de tener una actitud de mirar más el tema del fin del mundo, de la segunda venida, de las señales y cómo están los otros, empatizar mucho más con la necesidad espiritual de los demás para que mis ofrendas requieran o tengan un compromiso mayor de mi parte. Dale, perdón. Sí. Y fíjate lo que está ocurriendo ahí, que a veces solemos no verlo. No se trata, si alguien nos está escuchando, no se trata solo de dinero, no estamos hablando solo de plata, sino de lo que está ocurriendo en el corazón de aquel que ofrenda dadivosamente. O sea, nuestro corazón está siendo cambiado, está siendo purificado, está siendo transformado cuando damos ofrenda, porque no se trata del dinero. Es el sistema que Dios instituyó y por su sabiduría infinita, Él sabe que eso funciona. Así que, más allá de pensar que solo se trata de dinero, se trata de lo que está ocurriendo también en mi corazón cuando yo sistemáticamente doy ofrendas y diezmos en la tesorería de Dios. Así es. Bueno, tanto para decir sobre esta lección, pero ya el tiempo terminó. Terminó, Y se acabó. yo quiero compartir una frase que me encantó, hasta que la quería tuitear y todo, que dice así, de George Miller. Dice, Dios juzga lo que damos en función de lo que nos quedamos. Interesante, Wow. ¿no? La resalté también. Esa mujer dio todo, no se quedó con nada, solo con la esperanza de que como estaba dando a Dios en reconocimiento de lo que ella había hecho, Él iba a seguir proveyéndole lo que ella necesitaba. Así es. ¿no? Así que no se trata de la cantidad que das, sino de un corazón que está dispuesto a dar todo. De acuerdo a tu necesidad, de acuerdo a tu fe, Dios va a recompensar eso. Interesante, Dios juzga lo que damos en función de lo que nos quedamos. Que Dios te ayude a ser cada día mejor administrador, que puedas ser dadivoso con Él, que puedas saber que las cosas que estás entregando para Dios sirven para que otros puedan conocer sobre Jesús, pero principalmente para reconocerlo a Él como tu creador, como tu sustentador y como aquel que vendrá pronto a buscarnos. Amén. Sí, amén. Y nada de lo que tenemos material va a quedar, sino solamente nuestro carácter y esas almas que pudimos llevar a los pies de Jesús a través de nuestra Así influencia y nuestros recursos. Que Dios te bendiga. Nos vemos entonces la semana que viene con un tema apasionante. ¿Cómo es? Ananías y Zafira, los dadores desleales. Así que bueno, ahí te esperamos. La semana que viene estaremos ahí. Sí, Sí, señor. sin falta. No hay viaje a ningún lado, nada. Aquí Estaremos estamos. Aquí estamos. firmes aquí. Dios Sí. te bendiga y nos vemos la semana que viene.